Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 26. Cambio. Parte 2. La Stein cambió, eso es lo que pasó, dijo Shigeo. Los 5 adolescentes y el otro héroe profesional sintieron las piernas clavadas al suelo. El desconcierto por el repentino cambio de Stein aún los afectaba, pero decidieron ponerse en marcha y caminaron lentamente detrás de Aux y Stein. Sin embargo, en cuanto lo hicieron, Midoriya empezó a cojear. Shigeo notó el corte en su pierna causado por el asesino de héroes. Ven, déjame ayudarte. El Esper levantó el dedo para lanzar a su amigo por los aires. Gracias, dijo Midoriya en un susurro. Mientras caminaban, ninguno sabía muy bien qué decirse ni cómo podía tener una conversación normal. Tras varios segundos de silencio, Midoriya decidió hablar de algo más trivial. No sabía que tú y Aux también vendrían, Tokoyami, dijo Izuku, en realidad, no tendría mucho sentido que Kageyama viniera aquí solo. Sí, todos veníamos a Ciudad Osu para intentar ayudar a Ida, respondió. Cuando Kageyama se enteró del asesino de héroes y dónde buscaría a su próximo objetivo, dedujo de inmediato que tú mismo irías a por él, Ida. Deberías haber visto lo preocupado que estaba. El adolescente de anteojos miró a su amigo psíquico y sintió que se le encogía el corazón. Y cuando Aux llamó a la oficina de Manual y se enteró de que unas criaturas que sonaban como Nomu atacaban la ciudad, se lanzó a toda velocidad. La agencia de Aux debe estar a más de 1000 kilómetros de distancia, dijo Todoroki. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar aquí? Un poco menos de 2 minutos. Otra oleada de conmoción se extendió por el grupo, una de las muchas que todos habían experimentado esa noche. ¿Pudieron llegar en menos de 2 minutos? Intervino un native. Sí, pero viste cómo me quitó la energía y me dejó expuesto a ataques, respondió Shigeo con un tono amargo en su voz. Después de esta breve conversación, todos llegaron al claro del callejón. ¿Qué haces aquí, chico? Todos voltearon la cabeza y vieron a un hombre bajito y mayor acercándose desde otro callejón estrecho. El estudiante de pelo verde estaba a punto de empezar a explicar, pero con una velocidad impresionante, el hombre se abalanzó sobre Midoriya y le dio una patada en la cara. Creí haberte dicho que te quedaras en el tren bala. Eres Gran Torino, correcto, dijo Shigeo, asumiendo esto basándose en la vejez de este hombre y el hecho de que pateó a su amigo en la cara. Sí, es él. No lo entiendo. ¿Cómo supiste dónde encontrarnos? Alguien más me dijo que viniera aquí. Gran Torino observó al hombre atado con cuerdas, así como a los demás adolescentes heridos y al héroe herido. No sé qué está pasando, aunque me alegra que al menos no estés muerto. Yo también, y lo siento, respondió el adolescente, bajando la cabeza en señal de respeto y vergüenza. El anciano héroe se burló para sí mismo, pensando en cuánto le recordaba esta faceta de Midoriya a All Might, antes de dirigir su atención al Esper. Le sorprendió que este niño supiera de él, considerando que no era un héroe muy conocido y tenía poca publicidad. Pero antes de que pudiera preguntarle cómo lo conocía, varios héroes más llegaron corriendo por la calle. Endeavor nos dijo que había una solicitud de ayuda aquí, pero... esas heridas se ven mal. Uno de los héroes miró a la derecha y vio al asesino de héroes atado, con el héroe número 3 a su lado. Aux. Estás aquí en Ciudad Osu y atrapaste al asesino de héroes. Bueno, el héroe alado se frotó la nuca, sin saber cómo explicar lo que realmente había sucedido. Stein había ignorado por completo la llegada de estos héroes.
Después de haber dicho todo lo que tenía que decir, ahora se revolcaba en la vergüenza y la culpa, pensando en la clase de persona en la que podría haberse convertido si hubiera seguido un camino en la vida como el de Mop. Llamaré a la policía, dijo uno de los otros héroes. No te molestes. Ya vienen en camino, junto con una ambulancia para los heridos, respondió Aux. Al ver que el héroe número 3 ya se había encargado de todo, los héroes que habían llegado se quedaron allí en silencio, esperando a la policía como todos los demás. Mientras esto ocurría, Shigeo le preguntó a su amigo si aún podía caminar con su lesión y si quería que lo volvieran a bajar al suelo. Izuku asintió y se puso de pie. Parecía que las cosas por fin empezaban a calmarse, que la noche agitada por fin había terminado. Pero entonces, descendiendo del cielo en un patrón errático, el gnomo volador que había sido parte de la Liga de Villanos se acercaba rápidamente a los héroes. Agáchate. Advirtió Gran Torino, intentando evitar que los demás héroes fueran atacados. Sin embargo, la advertencia fue prácticamente inútil, ya que el adolescente de pelo azabache reaccionó rápidamente y paralizó al gnomo con sus poderes psíquicos. Aux, ágil como era, entró en acción, usando la poca fuerza y resistencia que le quedaba para volar y rematar al gnomo. Se cernió justo encima del monstruo alado y lo estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. Al hacerlo, sacó 2 espadas de plumas, como hacía al prepararse para luchar contra Stein, y las clavó en el cerebro del gnomo. En lo alto de una torre, Tomura Shigaraki sintió que la sangre le hervía al ver cómo su creación era derrotada. No, no. Esto no es justo. Aquí va ese mocoso psíquico otra vez, ayudando a un héroe a eliminar a uno de mis gnomu. Maldición. Muchos de los héroes espectadores quedaron asombrados por la facilidad con la que había derribado a esta abominación cuando apenas habían podido resistir. Esto no era ninguna novedad para Shigeo ni para Fumikage, quienes habían visto las habilidades de Aux con sus propios ojos y sabían que la velocidad que mostraban no se acercaba ni de lejos a su velocidad máxima. El héroe se tambaleó rápidamente y tardó un momento en recuperar el equilibrio, mirando a la criatura muerta con una expresión neutral, si no ligeramente apagada. Mi cuerpo todavía está exhausto, dijo Aux, mirando al pasante psíquico. Mop, si no hubieras usado tu don para detener a este tipo, probablemente no habría sido lo suficientemente rápido para reaccionar. Buen trabajo. El Esper simplemente asintió en agradecimiento, sintiéndose un poco nervioso por cómo Aux había eliminado a la criatura. Sin embargo, debía recordar que los gnomu no eran personas reales. Eran solo muñecos, monstruosidades artificiales, apenas diferentes de algunos de los espíritus malignos que había exorcizado en el pasado. ¿Por qué están ahí parados como tontos? Endeavor, que regresaba de otro callejón tras una corta pero intensa batalla con el gnomo negro, seguía el rastro del gnomo volador, listo para rematarlo. El villano debe haber... La frase del héroe número 2 se quebró al ver al héroe inmediatamente inferior en rango, de pie sobre el difunto gnomo alado. Aux. ¿Qué haces aquí en Ciudad Osu? Hola, Endeavor, respondió Aux con un tono mucho más relajado e informal, solo venía a esta ciudad a atrapar al asesino de héroes. Compruébalo. El héroe número 3 señaló a su izquierda, y Endeavor se quedó sin aliento. Un hombre estaba atado con cuerdas, de pie junto a los héroes que había enviado a ese lugar y varios rostros conocidos, uno de los cuales era Kageyama. ¿De verdad es él? Gruñó el héroe en llamas para sí mismo y sintió un latido en la vena de su frente. Así que Aux se le adelantó y atrapó al asesino de héroes él mismo. De repente, todos en la zona oyeron sirenas que se acercaban rápidamente. Endeavor vio varias patrullas y una ambulancia acercándose por detrás y se apartó de un salto para dejarlos avanzar. Las patrullas se detuvieron frente al grupo de héroes. Algunos vehículos se estacionaron frente al fallecido Nomu, mientras que la ambulancia se quedó en medio de las patrullas. Los policías salieron rápidamente del vehículo mientras los paramédicos abrían la parte trasera de la ambulancia. Es el asesino de héroes, dijo un oficial de policía. ¿Quién de ustedes hizo la llamada? Fue mi becario, Tokoyami. El héroe rubio se acercó a los policías mientras señalaba al estudiante aviar. Les contaré lo sucedido. Todos, suban a la ambulancia. Tokoyami, puedes ir con ellos. Tengo que ir a la comisaría y contarles todo. En cuanto termine, iré a buscarte. Entendido. El grupo de heridos se dirigió a la ambulancia, mientras los paramédicos los ayudaban a subir a la parte trasera. Al mismo tiempo, los policías guiaron al asesino de héroes, silencioso y sin vida, a uno de los vehículos.
Cuando todos subieron a la ambulancia, algunos paramédicos comenzaron a curar las heridas sangrantes. Pero mientras lo hacían, el adolescente de anteojos comenzó a sentir que el dolor y la culpa por sus acciones se manifestaban rápidamente, y pudo contenerlos. Miró a sus amigos que habían luchado junto a ellos e inclinó la cabeza respetuosamente. Chicos. Todos resultaron heridos por mi culpa. Lo siento mucho. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos del adolescente y su voz empezó a temblar. Estaba tan enojado que no podía ver nada más. La expresión del adolescente peliverde se suavizó mientras el Esper agachaba la cabeza. Yo también lo siento, Iida, respondió Midoriya. Como dijo Kageyama, tuviste que lidiar con toda esta ira tú solo, y ni siquiera me di cuenta de que te molestaba, aunque soy tu amigo. Las lágrimas corrieron por las mejillas del adolescente y gotearon al suelo. La tristeza y la desesperación se intensificaron. Vamos. Cálmate, dijo Todoroki. Eres el representante de la clase. Bien. El adolescente de anteojos se secó los ojos e intentó controlar sus emociones. Sentado junto a él, el Esper rodeó a su amigo con el brazo para consolarlo, pero la fatiga por usar sus poderes en exceso comenzó a aumentar de repente, y sintió que su cuerpo se desplomaba. El cuerpo de Iida se irguió bruscamente, permitiendo que el de Shigeo se desplomara sobre su regazo. Kageyama, ¿qué pasa? Preguntó Tokoyami. Lo siento, respondió el Esper en voz baja y con la mirada perdida. Es solo que si uso demasiado mi poder, me da mucho sueño, y ya lo superé al luchar contra Stein. Creo que, Shigeo habló con voz monótona y cerró los ojos lentamente, dejándose llevar por la inconsciencia. Iida decidió dejar que su amigo descansara en su regazo. La batalla contra Stein, que parecía eterna, por fin había terminado, y ahora Kageyama podía descansar. Llegó el día siguiente, y los 4 amigos descansaban en sus camas del Hospital General de Osu. Tokoyami se quedó con ellos, como le habían indicado, pero Aux finalmente lo agarró y lo llevó a un hotel cercano para pasar la noche. Todas sus heridas habían sido curadas, y cada estudiante estaba vendado. Los amigos estaban sentados uno junto al otro, todos despertados. De hecho, la mayoría había estado completamente despierto durante gran parte de la noche, con la mente aún ocupada procesando todo lo sucedido la noche anterior, con la única excepción de Kageyama, quien durmió de puro agotamiento. ¿Dormiste, Midoriya? Dijo Todoroki. No precisamente. Es lógico. Yo tampoco pude dormir mucho. El adolescente de pelo verde estiró la cabeza hacia el techo, repasando el recuerdo de la noche anterior. Al pensar en esa pelea ahora, todavía no puedo creer cómo terminó. Pensar que el asesino de héroes fue capaz de cambiar tan rápido, de cambiar su mentalidad de esa manera, de rendirse después de estar tan decidido a matar a Iida y al otro profesional y abandonar su misión. Sí, murmuró el adolescente con 2 dones. Mientras hablaban, Shigeo y Tenya permanecieron en silencio, pero el Esper miró y vio la mirada de su amigo fija en el suelo, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Mientras los demás daban vueltas en la cama por la conmoción de la sorpresiva rendición de la noche anterior, Iida se mantuvo despierto debido a una creciente ira. Aunque su deseo de venganza contra el asesino de héroes se había desvanecido de su corazón, su odio hacia él no. Debido a ese odio, Iida aún no había asimilado la disculpa de Stein ni su decisión de rendirse, pero quizás lo más importante, aún sentía una tremenda ira por la forma en que Shigeo le había hablado. Sigo sin entenderlo, Kageyama. ¿Por qué intentaste razonar con el asesino de héroes? ¿Por qué le hablaste así? Iida apretó los puños y su mirada se llenó de animosidad. ¿Por qué le ofrecerías apoyo a un asesino como él? Shigeo podía ver el fuego ardiendo en los ojos de Iida. En respuesta, el Esper dejó escapar un suave suspiro y apartó la mirada de Iida. Porque en ese momento no lo veía como un asesino. Lo veía como una persona que intentaba cambiar la sociedad con un mensaje importante que transmitir, pero que no tenía a nadie que lo escuchara. Tienes derecho a odiar a Stein por lo que hizo. Iida aflojó los puños apretados y su mirada comenzó a calmarse. Aún así mató gente, y aún así mutiló a Ingenium, una persona increíble a quien amas y admiras. Como dijo, disculparse no cambia eso. La mirada de Moba ahora estaba fija entre sus piernas. Yo también tengo un hermano. Si Stein le hizo eso a Ritsu. El Esper imaginó a su hermano tirado en el suelo en un charco de sangre, y luego lo vio conectado a un respirador artificial en una cama de hospital. La imagen hizo que Shigeo temblara por completo.
Solo pensarlo me da escalofríos. Si Stein lastimara así a mi hermano pequeño, probablemente estaría tan enojado con él como tú. Los ojos del adolescente con gafas volvieron a la normalidad, ahora con una mirada preocupada. Esto le recordó lo que Kageyama había dicho poco después de llegar a la pelea, algo que parecía haber atormentado a su amigo. Kageyama, me di cuenta de que nunca has hablado de tu familia con ninguno de nosotros. ¿Están todos bien? Están todos, y Ida dudó en terminar la frase, pues sabía lo increíblemente difícil que debía haber sido preguntar. ¿Están todos vivos? Oh. Kageyama dudó un momento en responder a esa pregunta. Sí, mi familia está perfectamente bien. A juzgar por su rostro, Ida sintió que algo le había pasado a su familia y no les estaba contando. Midori ya sabía que explicarlo sería complicado, pero tampoco sabía de antemano del suceso del que hablaba Kageyama. Todoroki arqueó una ceja, confundido. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué te ha hecho mencionar eso? No estuviste presente para escuchar esta parte, pero Kageyama habló de su propia experiencia con el odio. Contó que una vez encontró su casa reducida a cenizas, y dentro, su familia también. Dijo que el fuego que crecía en su interior era tan abrasador que, sintió que estaba listo para cubrir el mundo entero con él. Shoto jadeó. ¿Su familia había sido quemada viva? Pero Kageyama afirmó que todos estaban perfectamente bien, así que ¿qué pasó entonces? El adolescente estaba a punto de preguntar sobre esto, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta de su habitación se abrió y entraron la mayoría de los héroes con los que los estudiantes estaban haciendo prácticas. El único que no estaba era Endeavor, quien seguía en la comisaría, dando a la policía más detalles sobre el gnomo que había atacado la ciudad. Parece que ustedes, jóvenes, finalmente están despiertos, dijo Gran Torino. Gran Torino. Hola. Entre los héroes que entraron a la sala estaba Aux, quien había decidido traer a Tokoyami porque había presenciado la rendición de Stein y también quería saber cómo estaban sus amigos. ¿Halcones, Tokoyami? Idiota. El adolescente mayor blandió su bastón hacia su becario. Podría gritarte durante horas, pero antes tienes una visita. El último en entrar en la habitación fue un hombre muy alto con un traje compuesto por camisa, chaleco y blazer negro. Todo parecía perfectamente normal, pero resultó que este hombre tenía cabeza de beagle y un don mutante que le daba la apariencia de un canino. Les presento al jefe de policía, Kenjitsu Agamare. Todos los estudiantes se pusieron de pie inmediatamente en señal de respeto, pero el jefe de policía extendió la mano. Por favor, no se preocupen. Pueden permanecer sentados. Así que ustedes cuatro son los que lucharon contra el asesino de héroes. Hay una lección que ya deberían haber aprendido. Cuando los dones se convirtieron en la norma, la policía buscó mantener el statu quo. Decidieron que los dones no se usarían como armas. Fue entonces cuando entraron los héroes. Podían hacer lo que la policía no podía. Sería imposible para la policía tolerar el uso de dones letales. Después de todo, estamos aquí para evitar que se produzcan tales daños. La única razón por la que los héroes pueden usar sus dones ahora es debido al estricto código de ética establecido. Por eso es ilegal que personas sin certificación usen sus dones para causar lesiones. Tanto si se enfrentaron al asesino de héroes como si no, ninguno de ustedes tenía la autoridad para dañar al villano. Esto significa que ustedes cuatro y sus supervisores, Endeavor, Manual, Gran Torino y Aux, deberían recibir un castigo por este grave abuso de sus poderes. Al escuchar la explicación del jefe de policía, Shigeo, Izuku y Tenbya comprendieron la gravedad de sus acciones y comenzaron a preocuparse profundamente por cómo afectaría a los héroes con los que se habían internado. No lo habían considerado cuando lucharon contra Stein, pero los héroes eran directamente responsables de ellos, lo que significaba que cualquier consecuencia de sus acciones recaería sobre ellos. Por otro lado, Shoto no podía creer que el jefe de policía ignorara por completo el bien que habían hecho al usar sus dones. Un momento. Si Ida no hubiera intervenido, Native habría sido asesinado. Y si no hubiera sido por Midoriya y Kageyama, ambos habrían muerto. ¿Insinúas que eso habría sido mejor? Entonces estás diciendo que está bien romper la ley siempre y cuando te beneficie. Shoto apretó los dientes con furia refleja. Pero, señor, ¿no es el trabajo de un héroe salvar a la gente? El jefe de policía negó con la cabeza ante las desafiantes palabras del adolescente. Por eso aún no tienen licencia de profesionales. Es obvio que Way y Endeavor no les han enseñado lo suficiente. Qué lástima.
El cuerpo del adolescente, con sus dos dones, se tensó por completo y le enseñó los dientes al jefe de policía. Maldito perro. Shoto marchó furioso. Pensar que un agente de la ley pudiera hablar con tanto desdén sobre la vida de otros en una situación como esta le repugnaba, y no lo toleraría. Espera, escucha, tiene razón. Dijo Ida. Pero antes de que Todoroki pudiera reaccionar precipitadamente, el anciano héroe se le acercó y le ofreció la mano. Alto ahí, chico. Querrás escucharlo hasta el final. Esta es la postura oficial del departamento de policía, continuó el jefe de policía, pero cualquier castigo solo se aplicaría si esto se hiciera público. Sin embargo, podríamos decir que Aux salvó la situación y atrapó al asesino de héroes sin ayuda de nadie. ¡Guau! La mirada del Khan se perdió en un vacío, meditando. Hay veces que la verdad supera la ficción, y esta es una de ellas. Aunque se supiera la verdad, dudo que mucha gente la creyera. ¡Guau! Yo mismo he oído la verdad, y una parte de mí todavía no la cree. La mirada del jefe de policía se dirigió al Esper. Shigeo Kageyama. ¿Eres tú, cierto? ¿El que cambió al asesino de héroes? Los otros dos héroes, Gran Torino y Manual, quedaron desconcertados por la declaración del jefe de policía, ya que no habían sido informados de todos los detalles sobre el arresto de Stein. Espera. ¿A qué te refieres con cambiar al asesino de héroes? Preguntó Gran Torino. Aux me contó todo lo sucedido. Guau. En cuanto llegó, el asesino de héroes se rindió de inmediato, a pesar de que Aux estaba exhausto y podría haber sido un blanco fácil. Habló de confiarles su misión de cambiar la sociedad, a la vez que se disculpaba por lastimarlos a todos, expresando su sincero arrepentimiento por todos sus crímenes y por las personas que mató. Guau. ¿Eh? Los otros dos héroes quedaron atónitos ante esta revelación. ¿No hablarás en serio? Lo juro por Dios, veterano, dijo Aux, lo vi todo pasar frente a mí. Stein simplemente se rindió por completo. El héroe número 3 dio un paso adelante, su becario psíquico, y su expresión se volvió más dramática. Mob, necesito saber. ¿Qué demonios hiciste? Native dijo que Stein dio una especie de discurso unos 2 minutos antes de que yo llegara, donde habló de recuperar la palabra héroe y que lucharía contra todos los héroes que fueran necesarios. Por lo que parecía, este tipo iba a seguir luchando hasta su último aliento. Entonces, ¿cómo lograste que abandonara por completo su misión, que le quitaras todo el espíritu de lucha, en tan solo 2 minutos? El Esper sintió que todas las miradas de la sala se clavaban en él, y una gota de sudor nervioso le corría por la cara. Stein estaba convencido de que la única manera de arreglar esta sociedad era matando a quienes consideraban malvados. Simplemente le mostré que había una mejor manera de mejorar la sociedad. Cambiando a las personas. Le ayudé a ver que las personas son capaces de cambiarse a sí mismas. Le mostré cómo yo había cambiado, cómo había cambiado a otros. Y él decidió aceptarlo. Decidió creer en la capacidad de una persona para mejorar, y fue al comprender esto que Stein pudo cambiar. Pero en solo 2 minutos, murmuró Aux. De hecho, esto es una hazaña inimaginable, aparentemente imposible. Guau. Incluso si se revelara, ¿cómo se explicaría? Un niño habló con el villano y lo convenció mágicamente de que matar héroes estaba mal después de una sola conversación. Eso suena a cuento de hadas. Guau. Incluso si obtenemos una confesión de Stein ahora, la mayoría probablemente estará convencida de que es algún tipo de intento de la policía o la Comisión de Seguridad Pública de Héroes para calmar el pánico o disminuir su popularidad, que ha estado en constante aumento durante la última semana. Desde entonces, el jefe de policía no quiso terminar la frase y recordarle a Ida las heridas que había sufrido su hermano. Si se mostrara una prueba en vídeo de su repentino cambio, eso cambiaría las cosas, y si esto se hiciera público, probablemente serías elogiado por ciudadanos atónitos por hacer algo tan increíble y, al mismo tiempo, disminuir la influencia que el asesino de héroes ha comenzado a extender, incluso si te reprendieran por usar tus dones ilegalmente. Sin embargo, como dije antes, la otra opción sería decir que Aux salvó el día y derrotó al asesino de héroes él solo. Esto significaría que nadie sabría de tus acciones ni de lo que hiciste esa noche, y no recibirías ningún elogio. Es una pésima jugada, lo sé, dijo Aux mientras negaba con la cabeza y se pasaba la mano por el pelo. No merezco ningún reconocimiento, sobre todo porque todos pudieron defenderse del asesino de héroes solos. Todos, no solo Mob, dieron lo mejor de sí anoche. Personalmente, sé cuál es mi postura, dijo el jefe de policía, levantando el pulgar hacia todos.
No quiero perjudicar la carrera de ningún joven prometedor. Tras sacudir la cabeza para superar la conmoción por la rendición de Stein, Manuel bajó la cabeza mientras una lágrima cómica se formaba en su ojo. De cualquier manera, tendremos que asumir la responsabilidad por ser supervisores negligentes. Ida se acercó al héroe y le hizo una reverencia respetuosa. Lo siento. Debí haberte escuchado. Manuel le cortó suavemente la cabeza al adolescente. Sí, nos causaste muchos problemas. Recuérdalo y no lo vuelvas a hacer. Los demás adolescentes siguieron el ejemplo de Ida y se inclinaron ante los héroes, excluyendo a Tokoyami. Sé que no es justo. Ninguno de ustedes recibirá el reconocimiento y los elogios que merecen. El jefe de policía imitó los movimientos del adolescente y les hizo una reverencia a todos. Pero permítanme, como jefe de policía, agradecerles. Fue un cambio de actitud bastante drástico por parte del jefe de policía, sobre todo para Shoto, quien hacía apenas 2 minutos estaba a punto de abalanzarse sobre la gente. ¿Sabes? Podrías haber empezado con eso, dijo Todoroki mientras se frotaba la nuca con torpeza. Shigeo e Izuku miraron al amigo con doble tono con sonrisas temblorosas, aliviados al saber que, a pesar de haber infringido la ley y desobedecido a los héroes con los que hacían prácticas, seguían recibiendo elogios por sus acciones. Al final, parecía que todo les había salido bien. La captura de Stein se difundía por todos los medios, en todo el mundo. Tal como había acordado el jefe de policía, el mérito de su captura recaía en el héroe número 3, Aux. Sus acciones y su impacto se estaban haciendo más conocidos en el mundo, tal como él inicialmente esperaba. Esta reacción no era la que las autoridades esperaban, y era exactamente el tipo de reacción pública que temían que provocara el asesino de héroes. Pero, como era de esperar, no eran los únicos disgustados con la difusión del nombre de Stein en los medios. Sentado en su escondite, Tomura Shigaraki leía el titular del periódico matutino mientras la televisión transmitía los detalles del arresto del asesino de héroes. A su lado, Kurohiri apagó el televisor, sabiendo que esta noticia solo serviría para irritar aún más a Tomura. El cuerpo del odioso villano temblaba, arrugando el periódico en su mano. El estúpido asesino de héroes, de eso solo hablan los medios. ¿Y Minomu? Tomura arrojó el periódico al otro lado de la habitación y golpeó la mesa con la mano. Esto no era lo que quería. Tomura esperaba que Tsunomu hiciera que el mundo olvidara por completo al asesino de héroes y recordara quién era la verdadera amenaza. En cambio, Stein no solo no fue olvidado, sino que era el único tema de conversación. Y por si fuera poco, los héroes habían capturado o matado a todos los Nomu que había enviado. Y parte de eso se debía, una vez más, a Shigeo Kageyama, el niño psíquico. Dios, ese mocoso sigue encontrando nuevas formas de hacerme enojar. Ya era de tarde. Midoriya y Todoroki decidieron ir a la cafetería a comer algo. Kageyama los siguió poco después, ya que los médicos querían tratar la profunda herida que Stein le había causado en el brazo derecho, mientras que a Ida le estaban haciendo pruebas en los brazos debido al terrible daño que Stein le había infligido. Mientras Todoroki y Midoriya caminaban, Izuku le dijo que no preguntara más sobre el incidente del que Mob había hablado, ya que le resultaba muy difícil recordarlo. Los dos amigos se sentaron uno junto al otro en una mesa aislada mientras el espera hacía fila para recibir su comida. Pero mientras esperaba, Kageyama fue recibido por alguien que se colaba, alguien que no esperaba ver allí. La gente que esperaba en la fila con Kageyama dio un paso atrás, reconociendo inmediatamente al héroe número 2 y sintiendo su fuerte presencia. Endeavor. Kageyama, el héroe número 2 se sintió un poco incómodo, sin saber cómo proceder. Tras informar a la policía sobre los gnomos con los que había luchado y contarles a sus compañeros sobre su aventura en Ciudad Osu, regresó al hospital para visitar a su hijo antes de regresar a su agencia. Sin embargo, antes de eso, vio a Shigeo en la fila y decidió acercarse a él primero. Si le parece bien, deseo hablar con usted en privado. Claro. El psíquico no vio problema con la propuesta del héroe, pues aún tenía muchas cosas que decirle a Endeavor. El héroe de las llamas asintió, y Mob decidió seguirlo de cerca. Los dos amigos de Mob vieron a Endeavor y Shigeo caminando juntos e intercambiaron miradas confusas. ¿A dónde va mi padre con Kageyama?, preguntó Todoroki. No tengo idea, respondió Midoriya. ¿Qué podría querer con él? No sé, Todoroki hizo una pausa antes de sugerir. Quiero seguirlos y ver qué le dice mi padre a Kageyama. Yo también.
Lo que Endeavor tenga que decirle a Kageyama debe ser importante, y creo que es algo que debemos escuchar por nosotros mismos. Con ambos decididos a averiguar de qué se trataba, salieron de sus asientos y siguieron a Endeavor y Shigeo por detrás, manteniendo la distancia. Mientras el héroe número 2 caminaba, tuvo una pequeña batalla interna consigo mismo. ¿Qué hacía? ¿Por qué le importaba tanto hablar con este niño, hacerle las preguntas que más le rondaban la cabeza, sobre todo después de cómo había insultado a Endeavor como padre? Aunque él mismo no se daba cuenta, Endeavor había llegado a respetar a este niño no solo por su poder, sino por tener el valor de confrontarlo abiertamente y decirle cómo estaba decepcionando a Shoto. Finalmente, el héroe número 2 y el adolescente psíquico entraron en un pasillo aislado con solo unas pocas puertas y un solo banco. Shoto e Izuku se escondieron en la esquina del pasillo. Agarraron dos sillas cercanas para no sospechar. El héroe y el esper se encontraban uno frente al otro, y Mob no pudo evitar sentirse un poco desconcertado e intimidado por el silencio y el aura general de Endeavor. Aún así, esto era solo una conversación, y Shigeo no podía permitir que los nervios limitaran su capacidad de conversar con el héroe número 2. Dijiste antes en el festival deportivo que querías reanudar nuestra conversación, así que para eso te traje aquí. Pero antes de retomar el tema, hay algo que debo saber, una pregunta que me ha estado rondando la cabeza toda la semana. ¿Por qué te rindiste en el festival deportivo? El esper abrió los ojos de par en par, sin esperar que le preguntaran. No entendía cuánto contradecía su decisión todo lo que Endeavor sabía y por lo que había trabajado toda su vida. En la lucha final, tenías ventaja sobre mi hijo. A pesar de usar ambas partes al máximo, él no pudo superarte, y tu fuerza y velocidad las superaron con creces. Podrías haberlo derrotado fácilmente, tomando el primer puesto para demostrarle al mundo que eras el más fuerte. Pero no lo hiciste, y no entiendo por qué. Ser el número 1, ser el más fuerte, demostrar que eres el mejor, superar a todos los demás. Eso es lo que escucho de todos últimamente, como si fuera la única manera de estar orgulloso de uno mismo. ¿Es esa la razón por la que haces esto? ¿Por qué crees que ser el más fuerte es la única manera de que tu vida tenga sentido? El adolescente de pelo tazón se llevó la mano al pecho. No necesito ser el héroe número 1 para saber quién soy. No necesito ser el más fuerte para darle sentido a mi vida. Incluso cuando vivía como un estudiante de secundaria normal, seguía siendo feliz. Mi vida tenía sentido porque tenía a mis amigos y familia conmigo. En la preparatoria UA, he podido encontrar un nuevo significado y felicidad en mi vida, y no ha sido por lo increíble que es la universidad ni por lo genial que es el curso de héroes. Ha sido por mis compañeros a quienes he ayudado. Como tu hijo. Pude ayudarlo con algunos de los problemas que enfrentaba durante el festival deportivo, y gracias a eso, puedo ver cómo ha cambiado. Ha empezado a abrirse a los demás y ya no muestra la misma frialdad cuando hablo con él. Saber que lo ayudé a abrir sus barreras y a comprender el valor de los vínculos es algo que le ha dado sentido a mi vida. Y luego hay un nuevo club que he formado, el Club de Mejora Corporal, del que da la casualidad que tu hijo también forma parte. Está formado por muchos de mis compañeros y algunos estudiantes de otras clases, y todos trabajamos juntos. Nos esforzamos al máximo, apoyándonos mutuamente y ayudándonos a mejorar. El esper sonrió con cariño, recordando con cariño los recuerdos del club de mejora corporal y los nuevos. Ver cómo el club nos une a todos me hace sonreír. Ayudar a los demás es lo que le da sentido a mi vida, lo que debería darle sentido a todas nuestras vidas. Además, ser el más fuerte nunca me ayudó con lo que más me importaba, y definitivamente no me ha ayudado con lo que debería importarte más a ti. El héroe arqueó las cejas, y los adolescentes que lo escuchaban hicieron lo mismo. Supongamos que llega el día en que te conviertes en el héroe número 1 y, por casualidad, te vuelves incluso más fuerte que All Might. Cuando llegue ese día, dime, ¿quién estará allí para celebrar tu logro? Endeavor echó la cabeza hacia atrás bruscamente y dejó escapar un pequeño jadeo. Lo has dejado todo en tu afán por convertirte en el héroe número 1. Has dejado de lado al resto de tu familia y has sometido a tu hijo menor a un entrenamiento terrible sin pensar en lo que quiere con su vida. Has hecho que, cuando llegue el momento de necesitarlos a tu lado, ya no estén. Puede que no te hayas dado cuenta, pero ahora mismo estás solo. La atmósfera a su alrededor rápidamente se volvió agria, pero Mob rápidamente recuperó la energía y trató de terminar esta conversación de manera más positiva, mirando hacia Endeavor con una expresión más brillante. Pero sigo pensando que puedes hacer algo.
Durante todos estos años has tenido la inquebrantable determinación de ser el héroe número 1. Si puedes poner el mismo esfuerzo y determinación en ser un buen héroe y transferirlo a ser un buen padre, estoy seguro de que podrás hacer grandes cosas por tu familia. Quién sabe, con el tiempo, incluso podrías llegar a ser el padre número 1. Ese es mi consejo, al menos, y espero que lo aceptes. Tras decir todo lo que necesitaba decir, Kageyama decidió caminar por el pasillo, el extremo opuesto de donde había venido, no sin antes dedicarle a Endeavor una última sonrisa y un comentario positivo. Te dejo solo para que pienses en lo que dije. Con eso, el Esper dejó al héroe número 2 para que se preocupara por todo lo discutido. Mientras Endeavor observaba a Shigeo alejarse, se sintió demasiado afectado por todo lo que acababa de caer sobre él y se sentó en el único banco del pasillo. Midoriya y Todoroki, por otro lado, sabían que tenían que regresar a la mesa del almuerzo antes de que Kageyama se diera cuenta de que faltaban, así que fueron tan rápido como pudieron. Afortunadamente, ambos llegaron a las mesas antes de que Kageyama pudiera verlos. El Esper regresó a la fila del almuerzo, que se había acortado considerablemente, lo que le permitió tomar su bandeja y sentarse en la mesa de sus amigos. Sentado con sus dos amigos, notó de inmediato una expresión diferente en el rostro de Todoroki. Todoroki, ¿qué pasa? Preguntó Mop. Sabes, Kageyama, me di cuenta de que nunca antes me había disculpado formalmente contigo por cómo te traté ni te había agradecido como es debido por estar ahí para ayudarme. El adolescente dejó escapar un leve suspiro de vergüenza y apartó la mirada de Shigeo por un momento. Lamento mucho cómo me comporté contigo y por rechazar constantemente tus intentos de amistad. Estaba demasiado concentrado en rechazar a ese bastardo como para aceptar tu amabilidad. Pero entonces, los labios de Shoto volvieron a curvarse hacia arriba, algo inusual en él, mientras sus ojos brillaban con una luminosidad aún más inusual. Y gracias, de verdad, por elegir hablarme y estar a mi lado a pesar de la frialdad con la que te desafié. Tú también, mi gorilla. El adolescente de pelo verde jadeó cuando Shoto lo miró con la misma compasión. También me ayudaste a abrir los ojos a verdades importantes sobre quién podía llegar a ser y cómo usar mi lado izquierdo no significaba seguir el camino de mi padre. Ambos, me ayudaron mucho a ser mejor, y les debo mucho. Shigeo e Izuku intercambiaron miradas de asombro antes de que sus rostros también se iluminaran con amplias sonrisas. Los lazos de amistad que los unían se habían fortalecido, y la compasión de Shigeo fue lo que los profundizó. Trabajando juntos, seguirían apoyándose mutuamente y se convertirían en mejores héroes. Los tres amigos disfrutaron de una comida abundante, que resultó más agradable y animada gracias a que Todoroki alegró momentáneamente el ambiente. Todos regresaron a sus camas de hospital. Al entrar en la habitación, encontraron a Ida sentado en su cama, con una expresión neutra en el rostro. Oye, Ida, ¿cómo te fue con los médicos? Preguntó Mop. Recibí los resultados de las pruebas de los médicos. ¿Y? Preguntó Midoriya. Mi mano izquierda podría tener daño permanente. Las pupilas de todos los adolescentes se dilataron y todos dieron un respingo. ¿Permanente? Dijo Mop. Y Ida dio una explicación más detallada de sus lesiones. Ambos brazos quedaron bastante destrozados, pero el daño en el brazo izquierdo fue especialmente grave. El daño fue en el plexo braquial, lo que significa que tendré dificultad para mover los dedos y podría tener las manos entumecidas. Al parecer, existe la posibilidad de que se cure con un trasplante de nervio. El adolescente miró sus heridas con desprecio, reflexionando sobre sus acciones de la noche anterior. Cuando me encontré con el asesino de héroes, dejé de pensar racionalmente. Lo primero que debería haber hecho fue llamar a Manual, pero me dejé llevar por la ira. Las palabras de Stein resonaron en su mente. Lo odio tanto, pero no puedo negar que dijo la verdad, por eso, hasta que pueda considerarme un verdadero héroe, dejaré mi mano izquierda como está. ¿Estás seguro? Preguntó Todoroki. De igual forma, Mobe y Zuko albergaban serias dudas sobre la decisión de Ida. Ambos sentían que asumían cierta responsabilidad por cómo resultaron las cosas. Si hubieran estado ahí para ayudarlo a superar esas emociones, las cosas no habrían resultado así. Pero ignoraron esas dudas autocompasivas. Esta era la decisión de Ida, no la suya. Además, este daño no era permanente, así que ambos sabían que algún día podría volver a la normalidad. Siento lo mismo. Mi gorilla miró su mano cicatrizada, pues también era un recordatorio para él, y la extendió en forma de puño. Hagámonos más fuertes, juntos.
Mientras esto sucedía, el rostro de Todoroki empezó a sudar, llegando a una conclusión bastante extraña a raíz de lo sucedido. Me siento un poco mal, dijo mientras miraba su mano como Iida lo había hecho hacía un momento. Cada vez que me involucro, la mano de alguien se estropea. ¿Me pasa algo? ¿Estoy maldito? Tenya e Izuku abrieron los ojos de par en par antes de estallar en carcajadas. Shigeo, por otro lado, debido a su naturaleza impasible y a su incapacidad para reírse de verdad, no participó en el estruendoso aullido e intentó tomarse más en serio la sugerencia de Shoto, sobre todo porque ya había lidiado con maldiciones de verdad. Mi mano no está mal, y ya has interactuado mucho conmigo, así que no deberías preocuparte. Aunque esto podría haber arruinado el ambiente entre Izuku y Tenya, la seriedad de Shoto encontró la reacción del Esper más apropiada y comprensiva. Sí, supongo que tienes razón. Izuku y Tenya se miraron y soltaron suspiros cómicos. A veces, esos dos eran demasiado torpes para su propio bien. El héroe número 2 quedó emocionalmente traumatizado y profundamente afectado por lo que Shigeo le había dicho. Tras sentarse en el banquillo durante unos 10 o 15 minutos, Endeavor decidió buscar a su hijo y despedirse antes de regresar a su agencia. Durante todo el viaje de regreso, Endeavor apenas pronunció una palabra, y al llegar a su agencia, todos sus compañeros percibieron que algo raro le pasaba. La mirada feroz y decidida de sus ojos había desaparecido por completo, y las llamas que solían rodearlo como medio de poder e intimidación se habían extinguido. El héroe estaba sentado solo en su oficina, con la mirada perdida en el techo mientras asimilaba todo lo que Shigeo había dicho. Toda la vida de Endeavor había girado en torno a fortalecerse, haciendo todo lo posible por arrebatarle el primer puesto a All Might. Creía que esto era lo que separaba a los dignos de los indignos, lo que demostraría innegablemente su fuerza al mundo. Quería alcanzar ese primer puesto para demostrar su valía. Pero Shigeo Kageyama no tenía ese sueño ni deseo de demostrar su valía. A pesar de poseer un don increíblemente poderoso que ya lo ponía al nivel de All Might a tan temprana edad, la idea de alcanzar el primer puesto nunca se le había ocurrido. Si Endeavor tuviera un don tan increíblemente poderoso, habría hecho todo lo posible por aumentarlo, para asegurarse de que estuviera muy por encima de cualquier otro héroe del mundo. En cambio, Kageyama se centró en interactuar con quienes lo rodeaban, estar ahí para apoyarlos cuando lo necesitaban y crear buenos recuerdos con ellos. Ya lo había hecho con varios de sus compañeros de clase y había estado ahí para ayudar a su hijo con problemas que Endeavor ni siquiera sabía que tenía. Los dientes de Endeavor se apretaron y salieron disparados hacia adelante, golpeando su escritorio con tanta fuerza que lo partió en pedazos. ¿Significaba eso que todo lo que Endeavor había hecho para convertirse en el héroe número 1 estaba mal? No podía ser cierto. Había aprendido a ser un héroe eficiente y diligente, salvando miles y miles de vidas a lo largo de décadas. Tenía el récord de casos criminales resueltos de la historia, superando con creces el de All Might. Había hecho tanto por el país en su búsqueda de convertirse en el héroe número 1. Eso sí que importaba. Por desgracia, el héroe número 2 no podía obviar el hecho de que nunca había apoyado de verdad a su familia. Durante tantos años, se había dedicado exclusivamente a entrenar a Shoto, perfeccionándolo hasta convertirlo en un héroe capaz de superar a All Might, sin prestar la menor atención a su desarrollo personal. Demonios, Kageyama había estado ahí para Shoto más que Endeavor. No solo eso, sino que había internado a Rei en un hospital psiquiátrico, donde permaneció 10 años, y el héroe la había borrado por completo de su mente. Pero todo fue por su objetivo. Todos fueron sacrificios necesarios para asegurarse de convertirse en el héroe número 1. Eso era todo lo que importaba, ¿verdad? Endeavor se agarró la cabeza con ambas manos, pasándoselas agresivamente por el pelo. Estas preguntas estaban desarraigando todos los ideales y principios que lo habían guiado, y el héroe no tenía respuesta a ninguna. No sabía qué hacer con estas emociones crecientes, cómo lidiar con esta creciente confusión. Tenía que haber alguien allí, alguien con quien hablar para que lo ayudara a superar esto. Y entonces lo golpeó, la verdad que había ignorado durante tantos años, la realidad que Kageyama le había dicho. No tenía a nadie. No había nadie con quien hubiera hablado a un nivel más profundo, nadie con quien pudiera contar para expresar sus pensamientos y sentimientos. Estaba tan obsesionado con su objetivo que nunca pensó en otra cosa. La gravedad de esta verdad le provocó un intenso escalofrío gélido por todo el cuerpo, que ni su máxima potencia de fuego podría siquiera esperar calmar.
El dolor de esta soledad era tan terrible como Shigeo lo describió, creando un vacío profundo en su alma. El héroe número 2 se desplomó en su silla y se tapó un ojo con una mano, comprendiendo plenamente la atrocidad de sus actos al abrir los ojos a la verdad. ¿Qué he hecho? Sucedieron muchas cosas en los días siguientes. El arresto del asesino de héroes en Ciudad Osu solo atrajo más atención a su nombre, sobre todo porque el propio héroe número 3, al parecer, había sido el responsable de su detención. Por ello, el vídeo de la victoria y el discurso de Stein contra Ingenium se hizo popular. De hecho, varias grabaciones de los discursos de Stein se habían publicado en línea hacía varios años, con apenas unos miles de visualizaciones. Pero los entusiastas seguidores de Stein encontraron esos discursos y, en cuestión de horas, los vídeos acumularon millones de visualizaciones. Los sitios web intentaron eliminarlos, pero, a pesar de todo, la gente seguía compartiéndolos. Mientras tanto, en el hospital de la ciudad de Osu, Iida fue enviado a casa con su familia el mismo día que le entregaron los resultados de sus pruebas. Al día siguiente, Shoto también decidió regresar a la agencia de su padre. Sin embargo, el adolescente con 2 dones se preguntaba qué impacto le habían causado las palabras de Shigeo. Shoto estaba seguro de que su padre no cambiaría del todo después de esa conversación, pero aún así sentía que, al menos, podría haberlo llevado por otro camino. Cuando regresó a la agencia de su padre alrededor de las 12:30 de la tarde, lo recibió una de sus compañeras más enérgicas, Burning. Haciendo honor a su nombre, tenía una larga melena verde flameante y una personalidad fogosa y rebosante de entusiasmo. Oye Shoto, Endeavor quiere verte a solas en su oficina, dijo. ¿Lo hace? ¿Para qué? No sé. Pero es curioso. Se ha comportado de forma muy extraña desde que volvió de Osu. Rompió su escritorio. Todoroki arqueó las cejas y abrió la boca con cierta sorpresa. Probablemente sea porque no atrapó al asesino de héroes él mismo. En fin, mejor ponte manos a la obra. Ya sabes cuánto odia tener que esperar. El adolescente asintió y se dirigió a la oficina de su padre a paso más rápido y enérgico. Aunque Burning sospechaba que esta nueva actitud se debía a no haber detenido a Stein, Shoto sabía que, con toda probabilidad, se debía a las palabras de Kageyama. ¿Pero qué significaba? ¿Cuánto habían afectado las palabras de Kageyama a su padre? Seguramente no habían cambiado su actitud por completo, ¿verdad? Esa pregunta parecía un tanto ridícula, considerando que había visto a un asesino en serie cambiar de opinión con una sola interacción ante sus ojos. Pero aún así, Shoto conocía a su padre mejor que nadie, por mucho que odiara admitirlo. El bastardo tenía un objetivo único que había perseguido toda su vida, y su padre no lo abandonaría de repente ahora. Shoto abrió la puerta de la oficina de su padre y lo encontró sentado solo en su escritorio, mirándolo con una mirada vacía. El sonido de la puerta lo sacó de esa confusión. Shoto. Te estaba esperando. Ven, siéntate. El adolescente caminó lentamente hacia el escritorio y, al hacerlo, vio comida a ambos lados. Al llegar a su silla, se dio cuenta de que era soba frío. Como supongo que no almorzaste de camino, pensé que podríamos comer juntos. Esta es tu comida favorita, ¿verdad? El adolescente se sorprendió de que se hubiera molestado en prestar atención a esto. Después de pasar tantos días entrenando a su hijo, enseñándole todo lo que sabía mientras comía a solas con él, había aprendido estas pequeñas cosas por el camino. Shoto, en silencio y con vacilación, se sentó en el escritorio, y el segundo héroe procedió a comer. El becario siguió su ejemplo y tomó los palillos junto al tazón de soba. Mientras comían, el adolescente no apartó la vista de su padre. Era tan extraño. No solo molestarse en tener un tiempo a solas sin entrenamiento, sino también la mirada en sus ojos. La pasión feroz y ardiente se había desvanecido. En cambio, sus ojos eran más suaves, como la llama de un hogar. Nunca en su vida Shoto había visto a su padre con esos ojos. Endeavor rompió el silencio, pero cuando habló, su tono estaba impregnado de una suavidad y tranquilidad que su hijo nunca antes había escuchado. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, hijo, de lo mucho que has crecido y te has desarrollado, dijo. Por eso, te juro que me convertiré en alguien de quien tú también puedas estar orgulloso, como el hombre al que llamas padre. Los ojos del adolescente se abrieron de par en par, y la sorpresa fue tan grande que se atragantó con el soba que había estado comiendo. Shoto comenzó a golpearse el pecho rápidamente para sacarse el soba de la garganta. Shoto, estás
El héroe reaccionó como un padre normal y se levantó de su asiento para intentar ayudar a su hijo, pero Shoto extendió la mano para detenerlo. Tras unos segundos más de golpes y tos, Shoto se calmó y se quitó la comida de la garganta. No podía creerlo. Shigeo lo había vuelto a hacer. Esos ojos, esa voz, la cadencia de sus palabras, todo era señal de un hombre que se arrepentía de lo que había hecho, que había reflexionado sobre sus actos y se había dado cuenta de sus errores. No había otra forma de describirlo. Su padre había cambiado. Shigeo lo hizo cambiar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 26, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.